Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Señores, estamos en un momento capital de la vida de todos estos países inmediatamente después de la batalla de Boyacá. Y cuando estábamos a punto de extender los aires de libertad que se consiguieron en lo que era la Nueva Granada, en las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá, sino que había que extenderlo. Bolívar viajaba hacia Venezuela para incorporar esa capitanía a Colombia, y desde luego iría al sur del país para las grandes batallas que habrían de librarse en Pasto, en Juanambú, en Pichincha y finalmente en Ayacucho, para convertir este mundo nuevo, pero había que darle una forma jurídica. Esto tenía que tener unas reglas de comportamiento, tenía que tener unas autoridades, tenía que tener una concepción de la vida. Ahí estaba el discurso de Bolívar en el Congreso de Angostura, que es la pieza política más importante que se produjo en América, es mi parecer, en toda su historia. Eso y la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá son los documentos claves de la vida nuestra, de la vida de la independencia. Pero bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo darle esa forma? Había que convocar un gran congreso y ese congreso tendría un objetivo, el objetivo de darle una constitución política a Colombia. Y para eso se tomó Cúcuta. Cúcuta era un punto determinante, era el punto de encuentro entre la capitanía de Venezuela y la Nueva Granada, y se convocó para que los estados mandaran sus representantes y para que esos representantes le dieran una ley de leyes, una ley fundamental al mundo que se estaba creando, que sería en el sueño bolivariano la Gran Colombia, nada menos que eso. Entonces, la reunión era en Cúcuta, una reunión que tenía que postergarse. Bolívar no podía aplazar indefinidamente su campaña sobre Venezuela para consolidar la independencia que se había conseguido para la Nueva Granada en Pantano de Vargas y Boyacá. Tenía que librar la batalla contra lo que quedaba. Pablo Morillo seguía vigente en Venezuela, era preciso derrotarlo. Morillo viajaría a Europa, a España. Nos lo cuenta Pío Baroja en sus novelas fantásticas sobre Aviraneta. Nos cuenta cómo el conde de Cartagena, que así se hacía llamar Pablo Morillo en Cartagena, sería un personaje en España, sería un personaje fundamental en la vida española en aquel tiempo. Pero quedaba Monteverde, quedaban los enemigos que había que derrotar para darle a esa idea de la Gran Colombia, para darle una realidad. Después quedaría el sur y para eso habría que viajar al sur. Pero por lo pronto Bolívar no podía estar tan pendiente como quisiera del Congreso de Cúcuta. Congreso que se iba a reunir desde el 1 de enero de 1821, demoró en reunirse, fueron llegando los delegados, se les fue planteando la Constitución, expidieron la Constitución y resulta que no había quien la presidiera, porque Bolívar, que era el gran jefe, tenía que estar pendiente de su campaña en Venezuela, y mientras tanto el vicepresidente había enfermado gravemente, y entonces había que conseguir un vicepresidente, y Bolívar lo encontró. Era don Antonio Nariño, que acababa de regresar prodigiosamente, milagrosamente. Cómo escapó Antonio Nariño de las cárceles españolas es digno de una novela que no se ha escrito suficientemente. Pero pudo hacerlo y llegó a Cúcuta y llegó como vicepresidente y pronunció un discurso para la historia. Allá fue acusado vehemente por ciertos santanderistas
que querían todo el poder para Santander, y Antonio Nariño parecía un estorbo para ese poder santanderista. Azuero y Soto, sobre todo Azuero y Florentino González, eran los grandes jefes de esa revolución, y estamos hablando ya apenas de 1821. Quedaba mucha agua por correr bajo los puentes antes de la nefanda noche septembrina de 1828. Pero en 1821, en el Congreso de Cúcuta, el 30 de agosto, se firma la Constitución de Cúcuta, que es el primero y fundamental de los grandes esquemas constitucionales de la República. En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y para afianzar los grandes principios de la unidad, de la libertad, de la democracia, se dictaba esta Constitución, la de 1821, con 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, con un presidente único, pero con 2 cámaras, para darle mayor espacio a esas expresiones democráticas, y luego un poder judicial completamente independiente, integrado por hombres. Habría que ver las condiciones que se necesitaban para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Prácticamente la única era tener 30 años de edad, porque lo otro era ser colombiano por nacimiento y tener asuntos establecidos en Colombia y ser mayor de 30 años de edad. El Congreso de Cúcuta expidió la Constitución de 1821, que fue la Constitución básica, esencial, que después Bolívar encontraría traicionada por los que estaban dedicados a dictar leyes y a crear confusión y a crear caos en medio de un país que se descomponía, que se deshacía, y por eso la dictadura bolivariana que se expresa con la Constitución de 1828. Pero por ahora estamos en 1821, en un día como el de ayer, el 30 de agosto, cuando los delegatarios al Congreso de Cúcuta dictan la primera gran Constitución que tuvo la República, la de Cuba, en 1821.